Sí, estoy en el rincón. Sí, pues vamos a partir del principio. Sí, todo militar es de la Sedena. De ahí se divide Igualita. la Sedena en lo que son Marina, La de atrás. son No. También estaba echando caras. Vamos a dar comienzo a la mesa número 10, valoración documental, interdisciplinariedad y asesoría. Voy a ceder la palabra al moderador, el licenciado Esteban Landa Rodríguez, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Buenas tardes a todos. Es un placer, un privilegio estar en esta mesa con ustedes. Antes de iniciar, también se les agradece el tiempo de estar aquí en la EMBA. Alguna vez en un salón preguntaba que qué era el momento zen, ¿sí? Y alguna alumna me dijo, el momento zen es sobre una filosofía hindú, una filosofía árabe. Le digo, no, el momento zen es cuando decimos estírense, relájense, apapáchense, y bueno, ese es el momento zen. Vamos a empezar. Esta mesa lleva como título Valoración documental, interdisciplinaridad y asesoría. Me va a permitir hacer una introducción. La Ley General de Archivos que nos asiste va a legitimar esta acción fundamental que está en nuestra metodología, pero le va a dar ese principio de estar sobre todo en una ley, pero eso nos va a exigir precisamente una responsabilidad, porque nosotros somos los que tenemos que dirigir esa valoración documental. Tenemos en esta mesa, y me siento afortunado, porque considero que es la mejor mesa de este día. En principio, en mi lado izquierdo tenemos al maestro Rodolfo Alanís Boiso. Él es director de Administración y Servicios Documentales del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de México. El maestro nos va a presentar la ponencia titulada La Valoración Documental y la Ley General de Archivos. Le cedo la palabra. Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un agradecimiento a las autoridades de la EMBA por habernos hecho el favor de invitarnos y con mucho gusto estamos aquí. Brevemente, pues vamos a tratar el tema sobre la valoración documental y la Ley General de Archivos y, por supuesto, relacionada con el proyecto de Ley de Archivos y Administración de Documentos que tenemos en el Estado de México, que, pues, por supuesto, está homologada a la Ley General de Archivos que próximamente va a entrar en vigor, ¿no? A mediados de junio. Como sabemos, la siguiente, por favor. Como sabemos, pues, la administración pública está íntimamente relacionada con la producción de documentos. ¿Por qué? Pues porque la administración pública, las unidades administrativas que la conforman, brindan servicios y obras a la ciudadanía, a la población. Y, por supuesto, que con ello produce documentos en el ejercicio de sus funciones. Pero la producción documental no solamente está asociada a la propia administración. ¿Por qué? Pues porque la población no es estática, aumenta, crece, y digamos que en particular el Estado de México ha crecido exorbitantemente. Déjenme decirles que para 1900 el Estado de México tenía poco menos de 1 millón de habitantes, 935,000. Para 1950 ya tenía 1,400,000.
Para fin del siglo XX ya tenía 11.700.000. Y en la actualidad estimamos que anda ya por los 17.5 millones de habitantes. La producción documental está asociada directamente al número de población que tenemos. Antes se decía que todo bebé traía su torta bajo el brazo, ¿no? Hoy tenemos que decir nosotros que todo bebé trae su expediente bajo el brazo, ¿no? Ya no la torta, a veces sí, pero no. Pero de que trae los documentos, los trae, ¿eh? Porque hasta antes de nacer ya sobre él se están produciendo documentos y cuando nace, pues ni se diga. Así es que la población pues refleja en mucho la producción documental, especialmente en lo que corresponde a la administración pública. Por ello, pues, la administración pública también a su vez va creciendo según las propias necesidades de la población, que también crece a su vez. O mejor dicho, conforme la población crece, va creciendo la administración pública. ¿Por qué? Porque se necesitan unidades administrativas que den satisfacción a las demandas de la población. De tal suerte que la producción documental pues está íntimamente asociada al crecimiento de la población y al crecimiento, por supuesto, de la administración pública. Pero si a esto aunamos todavía que con la aparición de las nuevas tecnologías, no solamente las modernas tecnologías de la información y comunicación, las TICs, sino desde los años 70, con la aparición de aparatos reproductores de nuestros documentos, como las fotocopiadoras, por ejemplo, pues la producción documental se comenzó no solamente a duplicar, sino a multiplicar, triplicar, cuadruplicar, etcétera. Y esas fotocopias finalmente van a dar a nuestros archivos, primero en el archivo de trámite, después en el archivo de concentración y lo más probable el archivo histórico. Porque hasta años muy recientes es que practicamos, y eso no regularmente, la selección documental, ¿verdad? Para eliminar aquellos documentos que no tengan valor y conservar solo los que, después de una valoración, por supuesto, tengan valores secundarios. La aparición de las nuevas tecnologías, ahora con las impresoras, ¿no? Con las computadoras que nos permiten imprimir ya no copias, sino multicopias, ¿no? O multioriginales, pues también se ha sumado a las fotocopiadoras y nos ha aumentado de manera exagerada la producción de documentos, lo cual ha dado como resultado, desde los años 70, lo que conocemos como la explosión documental. ¿Por qué? Porque crece de manera extraordinaria. Simplemente quiero comentarles que, bueno, yo tengo algunos años en estos menesteres, pero ya por los años 70, el Archivo General del Poder Ejecutivo tenía alrededor de unos 4 millones de documentos. Es un archivo de concentración. Contiene los documentos que producen las dependencias del Poder Ejecutivo. 4 millones. Hoy tiene poco más de 400 millones de documentos en alrededor de 10,000 metros cuadrados de área de depósito. Es decir, es una exageración. Quise mencionarle la población del Estado de México, cómo ha crecido. Así es que la producción documental es terrorífica. Eso solo nuestro archivo, pero ni siquiera les cuento del archivo del Poder Judicial, que hay que tener alrededor de 1,000 millones de documentos. El del Poder Legislativo, un poco menos, ¿verdad? Alrededor de 200 millones. Es terrible. Nosotros tenemos que atender un universo promedio de 5,000 archivos, que es el número de unidades administrativas que tenemos en los 3 poderes del Estado y en los 125 municipios del Estado de México. Quiero decirles esto para que tengamos la conciencia de la dimensión de lo que estamos hablando, ¿sí? Así es que a eso es a lo que nos enfrentamos.
y con la explosión documental, imagínense ustedes, los recursos siempre serán pocos, no hay recurso que alcance. Por ello practicamos desde 1978 la valoración y selección de documentos. 1978, antes de que se creara nuestra ley de documentos administrativos e históricos, que fue en 1986. ¿Por qué? Porque ya teníamos la necesidad, imperiosa necesidad, de eliminar todo aquello que no fuera de utilidad, que no tuviera valores. Y es así como desde entonces apareció lo que nosotros llamamos Comisión Dictaminadora de Depuración de Documentos, que es la que se encarga hasta hoy todavía de hacer la valoración y emitir los criterios para tanto la valoración como la selección documental. Y ahí, la siguiente por favor, pues nos enfrentamos a dos visiones acerca de la valoración y selección para hacer frente a la llamada explosión documental. Por un lado, la visión clásica de conservar todo, perdón que lo diga, pero los historiadores, en los cuales me incluyo, yo soy licenciado en historia, los historiadores queremos conservar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en algún momento, quién sabe cuándo, ¿verdad? Pero en algún momento se puede necesitar. Y siempre podemos tener ejemplos, y por supuesto que sí. Yo tengo la fortuna también de haber podido investigar en los archivos, ¿no? De ser investigador. Entonces, sí, por supuesto. Y claro, podríamos utilizar todo, pero también me queda claro que no todo es necesario, no todo, sino una parte del todo, pues para tener la información necesaria para reconstruir la historia. Así es que por ese lado tenemos una visión, y por el otro, la otra es no conservarlo todo, sino solo una parte. Y aquí es donde tendríamos que preguntarnos, ¿cuál? ¿Qué sí y qué no debemos de conservar? Para ello, por supuesto, debemos de establecer criterios de antemano, no dejarlo a libre albedrío, ni mucho menos a la sapiencia, entre comillas, de alguien, ¿no? Tal vez del historiador más antiguo, del cronista del municipio, cosas. Una persona puede estar lo más preparada que se quiera, en diversidad de conocimientos, incluyendo por supuesto la historia, pero no es todólogo. Así es que se hace necesario integrar un grupo interdisciplinario que justamente sea el que se encargue de establecer esos criterios, tanto para la valoración como para la selección documental, y que por supuesto ya la apliquen otras personas, ¿verdad? Porque tampoco podemos reunir un supergrupo para que se encargue de hacer todo. Eso, como vemos, es imposible. La siguiente, por favor. En el Estado de México tenemos un marco normativo, por supuesto. Tenemos la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México y unos lineamientos específicos para la valoración, selección y baja de los documentos, expedientes y series de los archivos concluidos del Estado de México, ¿sí? ¿Y qué criterios genéricos utilizamos para hacer la valoración? Pues ahí los tenemos. Uno, sabemos que las instituciones desarrollan, cumplen funciones sustantivas y adjetivas. Por tanto, la información contenida en los documentos que producen justamente reflejan estas características. Y de entrada, pues distinguiendo lo sustantivo de lo adjetivo, pues ya tenemos ahí un criterio de valoración, ¿sí? Para determinar qué es lo que tenemos. Si la conservación de los documentos adjetivos es otro criterio, amenaza la existencia de los documentos sustantivos, pues encontramos como legítimo eliminar los de carácter adjetivo y preservar los de carácter sustantivos. Y por supuesto, estamos conscientes de que conservar todos los documentos no significa tener ni más y mucho menos mejor información. Y finalmente, creemos que la eliminación de documentos realizada técnica y científicamente es una garantía de que los documentos serán y han sido lo mejor evaluados y descritos. Como les decía, la siguiente, por favor. La Comisión Dictaminadora de Depuración de Documentos es la que se encarga en el Estado de México de
de emitir los criterios de valoración y selección. Corresponde a un grupo colegiado de 11 personas responsable de estudiar, analizar y determinar el valor de los documentos que se conservan en los archivos de las unidades administrativas, tanto de los poderes, de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, así como de los 100 municipios que existen en nuestra entidad. Y por supuesto, establecen las normas, las políticas, los lineamientos para realizar la valoración, selección y eliminación o baja de los documentos oficiales. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Desde luego que, como sabemos, siguiendo la teoría archivística, pues tomamos en cuenta la determinación tanto de los valores primarios como los valores secundarios de la documentación. Los valores primarios, administrativo, legal, fiscal, eso lo van a valorar de manera inicial pues los órganos productores de la documentación, y ya los valores secundarios estarán determinados por la Comisión Dictaminadora de Depuración de Documentos. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ahí tenemos el proceso que se sigue para la valoración, selección y baja documental. El órgano productor elabora una ficha técnica de prevaloración documental, tomando en cuenta los valores primarios. Después la comisión dictaminadora revisa y aprueba esa ficha técnica de prevaloración y con base en ella emite el dictamen final de valoración, es decir, quien aprueba finalmente es la comisión. Aprobadas las fichas, entonces es la propia comisión la que va actualizando el catálogo de disposición documental. En el Estado de México iniciamos haciendo la valoración por tipos documentales. Por supuesto, ahora pues ya, además de, estamos integrando un catálogo por serie documental, desde luego. El órgano productor se encarga de hacer la selección documental y solicita a la comisión la autorización para la baja. No pueden destruir absolutamente nada si no tienen la autorización de esta comisión. Y la comisión, por supuesto, revisa y aprueba el proceso de selección y emite el acuerdo de autorización de baja correspondiente. Finalmente, en relación con la Ley General de Archivos y en nuestro proyecto de esa ley, pues por supuesto no estamos contrariando nada de lo que ahí se dice. La ficha de prevaloración, pues se la estamos encargando al grupo interdisciplinario que en la ley debe de tener cada sujeto obligado, ¿no? Y se está planteando la creación de un instituto de administración de documentos del Estado de México que, entre otras cosas, bueno, sería el órgano rector, símil del Archivo General de la Nación, y que en la ley se le denomina Archivo General del Estado, pero aquí estamos planteando un instituto. Sería el que aprobara, teniendo en su seno, por supuesto, un comité o comisión. Estamos todavía por verlo, espero que se expida la ley y después ya veremos, ¿no? Hacia el interior, que sea el símil de la Comisión Dictaminadora por de Documentos, que se encargue de aprobar tanto lo elaborado por el grupo interdisciplinario y la ficha de prevaloración documental y, por supuesto, las bajas de los documentos. Rápidamente, a manera de conclusión, la que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. Ahí está. Es necesario eliminar parte de la documentación contemporánea, pues dada su volumen, es materialmente imposible conservarla en su totalidad y de manera que sea utilizable. 1. 2. La selección y baja documental no se puede realizar de cualquier manera. Todo procedimiento debe de ir precedido por una valoración estableciendo criterios legales y reglamentarios. 3. La valoración documental es una tarea ineludible y si no se afronta conforme a los principios rectores, la documentación asignada terminará destruyéndose por un proceso natural o por el hombre mismo, como hasta ahora ha sucedido. Y finalmente, sabemos que existe la posibilidad de equivocarnos. Siempre existirá, pero solo el tiempo y el uso que hagamos de la documentación determinará, tal vez, el porcentaje
de lo que no debimos de hacer. Muchas gracias. Bueno, a continuación presento al licenciado Arturo Hernández Rojas. Él es director del Archivo General del Estado de Hidalgo y presenta una ponencia con el título La valoración de documentos en el contexto de un sistema estatal de archivos. Bien, pues muchas gracias y buenas tardes. Y bueno, antes que nada, agradezco al comité organizador, maestro Tenorio, por la invitación. Y sobre todo también no dejar pasar la felicitación por el Día Nacional del Archivista. Estamos un poco desfasados, pero va la felicitación para ustedes, archivistas de profesión y habilitados, por este día, ¿sí? Bien, el tema tiene que ver con la valoración en un sistema estatal de archivos y precisamente escuchando a la licenciada Mireya hace un momento en su intervención, en su ponencia magistral, pues eso me va a facilitar mucho lo que voy a explicarles. No me voy a meter en cuestiones teóricas de archivo sobre valoración, pero sí cómo lo hemos hecho en el Estado de Hidalgo en base a un sistema estatal de archivos, llevar a cabo este proceso de la valoración en estos últimos años. El Archivo General del Estado de Hidalgo es nuevo prácticamente. La ley lo crea en 1980 y se va prácticamente a inaugurar como tal en 1987. Me voy a permitir leer nada más una pequeña introducción y después les voy a pasar a explicar con unas imágenes. Creo que es más fácil y más didáctico esta explicación. Uno de los procesos más importantes y delicados que se llevan a cabo actualmente en un sistema de archivos es el de la valoración secundaria, donde se tendrá que determinar qué series documentales se transferirán a un archivo histórico y cuáles se darán de baja de forma definitiva. Este proceso, que actualmente puede ser cotidiano siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales y técnicos y que esté basado en leyes, reglamentos, teoría archivística y lineamientos, es una actividad relativamente joven en su aplicación, ya que de manera legal se dio a partir de la década de los 80, cuando al Archivo General de la Nación se le facultó para ser la institución de consulta en estos temas. Después de 30 años de su aplicación, hablo en forma general, nos encontramos con un panorama ambiguo en cuanto a la base legal de un archivo histórico. Es decir, ¿cuántos archivos históricos que actualmente se dicen históricos a nivel nacional realmente han sido dictaminados bajo estas teorías archivísticas? Y nos encontramos con cifras alarmantes, ya que yo aquí manejé una cifra, pero no la voy a manejar, simplemente diré que es un porcentaje muy alto. De estos documentos que se encuentran en estos archivos históricos y no hay ninguna evidencia de que hayan sido pasados por una dictaminación y un documento que avale su estatus histórico. El hecho de que yo encuentre en algo llamado archivos históricos documentos viejos y amarillos, y si no se encuentran en un dictamen que lo avale como histórico, pues realmente sigue siendo un documento potencialmente histórico, pero que no lo está protegiendo ninguna ley. Cuando yo les hablo entonces que un gran porcentaje de los archivos históricos, entrecomillado, que se dicen históricos, no los avala ningún documento emitido por alguna institución que dictamine este proceso, pues entonces nos estaríamos encontrando en esta laguna legal de aquello que se llama documentos históricos. Bien, a continuación les voy a mostrar un proceso que se ha llevado en el Estado de Hidalgo, precisamente, y de cómo hemos logrado precisamente llevar esta valoración bajo lo que la maestra en su ponencia, Mireya, hablaba de todo lo que se necesita precisamente para llegar a tener un buen sistema de archivos. En este caso, si nos enfocamos a lo que es la valoración documental, empezaríamos diciendo, por favor, que nuestro archivo se fundó en 1980 legalmente, pero se inaugura en el 2007. Como ustedes verán, el título era Ley Orgánica del Archivo Histórico del Estado de Hidalgo,
y realmente, si vemos cuáles eran sus funciones, pues era un poco de todo y un mucho de tal vez nada, ¿sí? Pásela, por favor. Ese era precisamente el esquema que había en ese año 87-93, y se darán cuenta, pues era una gran dirección general que tenía muchas subdirecciones, había una de investigación inclusive. Lo que está en rojo era lo que realmente nos interesa, que era la subdirección de archivo histórico y que estaba compuesta por un archivo de concentración y un archivo histórico. ¿Le damos, por favor? Si nos vamos a su base legal, que ahí se ve, ¿le damos, por favor? Pues esos eran sus objetivos realmente, como dice ahí, ¿no? Coordinar las depuraciones practicadas en los archivos inmediatos o de trámite, practicar la depuración, elaborar los catálogos de vida útil administrativa en los archivos de transferencia, pero como les digo, era muy ambiguo el lenguaje, el intento se hizo con esta ley, pero realmente era muy peligroso el llevar esta depuración bajo estos leyes, ¿no? ¿Le damos, por favor? El recurso humano, que es el que nos va a interesar, pues dice que había un director y un subdirector y un jefe de sección del archivo histórico, y que pues para hacer este tipo de funcionarios había que tener, como dice ahí, pues experiencia en labores relacionadas con la cultura y la investigación histórica con trabajos publicados. Pero en la fracción 5 dice que con que tenga el grado académico superior al de bachiller era más que suficiente. ¿Le damos, por favor? Obviamente, en este periodo que fue del 87-93, no se dictaminó nada, porque precisamente se corría el peligro de, precisamente bajo esta ambigüedad, destruir documentos con ese valor histórico. ¿Le damos, por favor? En el 94-2007, en este corte, nos bajan de categoría, y de ser una dirección general vas a ser una dirección de área, y simplemente hay un subdirector administrativo, un departamento de concentración y un departamento de archivo histórico. Aquí les hago la aclaración que del 94 al 2007, aunque teníamos la ley antigua, la ley orgánica, pues realmente ahí, pues vamos a ser honestos, hicimos a un lado algunos artículos que hablaba ahí y se aplicó lo que era la teoría archivística como realmente actualmente se maneja, aunque no lo decía el documento como tal. A raíz de esto, ¿le damos, por favor? Esa es la misma ley, por eso le estoy poniendo, nos basamos en esta, aunque realmente le digo, por los artículos que vimos relacionados a la depuración, era muy ambiguo. ¿Le damos, por favor? Sigue siendo lo que les decía, los encargados tenían ese grado, aunque aquí ya hubo un cambio. A partir del 94 al 2007 se empezó a contratar gente con otro perfil. En este caso estaríamos hablando que se empezó a contratar gente, hubo ya un encargado de la EMBA en ese tiempo, una chica del CONALEC en la carrera de archivonomía, y contrataron a un servidor que trabajaba en el Archivo General de la Nación para hacerse cargo del archivo histórico y empezar los trabajos. No solamente, no existía como tal archivo histórico, había que formarlo, y eso implicaba hacer transferencias secundarias, y eso implicaba a aplicar toda esta teoría que ustedes saben. ¿Sí? ¿Le damos, por favor? ¿Le damos, por favor? Del 94 al 2007, entonces, y bajo esta teoría archivística, que no estaba escrita, pero sí lo tuvimos que hacer en lineamientos como anexo a esta ley, se logró que en esta época se hicieran 152 dictámenes del Poder Ejecutivo y principalmente de 3 ayuntamientos, con los cuales se fundó el archivo histórico con 250,541 expedientes, pero todos con un dictamen y precisamente con una transferencia secundaria a lo que sería al archivo histórico. Entonces, a partir de este momento se empieza a manejar esta teoría archivística, pero aquí ya el gobierno de Hidalgo le estaba apostando a buscar perfiles dirigidos a los archivos para el manejo de los archivos. ¿Le damos, por favor?
Todavía en este lapso, nuestra ley de archivos entra en vigor, la que está vigente en el 2008. Todavía en este lapso 2008-2011, el Departamento del Archivo Histórico era el que hacía los dictámenes de archivo histórico y el que lo hacía de manera operativa ya era el archivo de concentración. ¿Le damos por favor? Pero precisamente en este lapso en que entra en vigor la nueva ley, se suspendieron las valoraciones, precisamente para ver cómo se iba a adecuar esta manera nueva de llevar la valoración secundaria ya en base a una ley moderna, que es la que actualmente nos está, que está en vigencia. ¿Le damos por favor? Y aquí vemos la gran diferencia. Ya a partir de que entró en vigor la ley de archivos del Estado de Hidalgo, que componen 180 sujetos obligados y que incluye los 3 poderes, 84 municipios, organismos autónomos, pues se empezó a trabajar de esa manera. Aquí les hago la aclaración que en Hidalgo el Instituto de Transparencia también es un sujeto obligado de nosotros. Todo lo que tiene que ver con administración pública está dentro de esta ley y no se mueve un documento en términos archivísticos si no está validado por el órgano rector. En este caso, si verán, lo que está en rojo, no sé si se logran apreciar, a partir de este momento, y viendo la importancia de lo que significaba ya el manejo de los archivos, por primera vez en Hidalgo se crea una dirección exclusivamente para el manejo del sistema estatal de archivos, y si ven su estructura, pues estaba bastante grande. La que está en rojo era el área que se creó precisamente para la dictaminación de estos documentos. Hasta la fecha sigue esta dirección y ha sido parte del éxito que hemos tenido precisamente en el estado de Hidalgo. ¿Le damos por favor? Del 2012 al 18, si se dan cuenta, va cambiando el nombre de la dirección, pero se sigue conservando la área del sistema estatal de archivos, lo que está en rojo, y sigue vigente lo que es la área de dictaminación y análisis documental. El decirlo así queda muy sencillo, el decirlo, bueno, lo estamos haciendo, pero ¿en qué nos estamos basando? ¿Le damos por favor? Ahí sigue las mismas estructuras, la dirección de archivos, dedicada nada más, muy independiente del archivo general, dedicado nada más a lo que es la normatividad, seguimiento, auditorías de los sujetos obligados. ¿Le damos por favor? Esta es nuestra base legal que actualmente nos rige. Le damos por favor un poco de velocidad, por el tiempo se va acabando. Y si se dan cuenta ya viene una gran diferencia en esta ley. ¿Le regresa por favor? Nos estamos basando en lo que es la administración documental. Hablamos ya de lo que es la disposición documental. ¿Le damos por favor? Hablamos de que habrá que tener unidad central de correspondencia hasta el archivo histórico. Todos los 180 sujetos obligados tienen por obligación tener el sistema, allá le llamamos sistema integral de archivos, el cual estará pegado al órgano rector del sistema. ¿Le da por favor? Obviamente existen 4 instrumentos que marca la ley y a diferencia del resto del país, allá es obligatorio que hagan cuadro, catálogo y guía inventarios cada año. No es como en el resto del país que hacen un cuadro para no sé cuántos años, cuando sabemos que la administración pública va cambiando y entonces se van creando nuevas instituciones, nuevas áreas, nuevos documentos, y por eso ya se les obliga que deben de elaborar estos instrumentos año con año. ¿Le damos por favor? Ese es nuestro reglamento de la ley de archivos. ¿Le damos por favor? Y aquí nos dice que los sujetos obligados para poder trabajar sus archivos, pues deben de tener gente profesional y competente para solventar estos trabajos archivísticos. ¿Le da por favor? Estas son algunas tomas de nuestros trabajos que hemos hecho allí en Hidalgo. No les digo cuántos cientos de cursos hemos dado a través de estos últimos años. ¿Le damos por favor? Y eso es lo que me interesa. En la mañana se hablaba de donde me decían, ¿y dónde se encuentran los profesionales de la EMBA trabajando en los archivos? Hidalgo desde el 2008 al 19 han trabajado 13 profesionistas de la EMBA a nivel licenciatura cumpliendo esas asesorías. Son los que llevan la asesoría, la capacitación, validación de instrumentos, evaluaciones
y han tenido puestos ahí en nosotros, desde directivos, directores, subdirectores y jefaturas. ¿Sí? ¿Le da, por favor? Y también tenemos gente de estancia profesional y servicio social que ha ido a pagar su servicio social allá a Hidalgo. Nosotros no les damos ni un centavo. Ellos van por un conocimiento. Y hemos tenido hasta la fecha 17 compañeros que han ido a Hidalgo a hacer su estancia y servicio social y han trabajado en el área de archivo histórico del sistema estatal. Vean las funciones que han llevado y cuáles son los productos académicos con que han contribuido ellos para la escuela y para Hidalgo. 8 informes de estancia y han salido 9 tesinas de los trabajos que han llevado en Hidalgo. ¿Le damos, por favor? Y precisamente como les decía, hasta el final viene cuántos instrumentos han sido validados por todos los sujetos obligados del sistema estatal de archivo. Hasta la fecha llevamos 2.083 instrumentos validados, hablando de cuadros, catálogos, inventarios y guías. Esas validaciones es en base a todo un proceso precisamente de asesoría y capacitación hasta llegar a la validación de esos instrumentos. Sin esos instrumentos no se puede trabajar un sistema y en este caso en particular tampoco se puede llevar una buena valoración. ¿Le damos, por favor? Esos son los trabajos de valoración. ¿Le damos, por favor? Y actualmente, y hablando nada más del Poder Ejecutivo, y hablando de este periodo en que entró en vigor la ley, se han aplicado 317 dictámenes, 217 transferencias secundarias, y un total de 14.586 expedientes. ¿Sí? ¿Le damos, por favor? Ahí está. ¿Le damos? Ese es el dictamen. ¿Le damos, por favor? Y para conclusión ya. Yo estaba pensando, ¿y qué les pongo de conclusión? Pues resulta que nosotros el Día del Archivista en Hidalgo siempre montamos exposiciones y siempre se invitan escuelas. Y ayer precisamente fue la directora de esas escuelas donde les pidió a los muchachos un trabajo. Lo que les voy a leer nomás son 4 líneas. Es un trabajo que hicieron, es una niña de secundaria, se llama Alejandra Hernández en base a la visita que hicieron. Y nada más me voy a permitir a manera de conclusión y que tiene que ver con nuestro trabajo. Y dice, mi opinión, para mí la definición correcta de lo que es un archivista es la persona que defiende la memoria, salvaguarda la patria, recoge datos y acumula el saber para la difusión histórica de un lugar o de acontecimientos importantes. Es una alumna de secundaria que visitó el archivo histórico en una exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más un comentario de un servidor. Precisamente la valoración documental y esta ley general de archivos como ley marco va a revalorar precisamente el objeto, en este caso de los documentos y expedientes, y hay que concebirlos como un recurso propio para la administración, en el caso de los archivos históricos como memoria y también como un derecho. Pero ratifico lo que dije al principio, es en este caso una obligación profesional involucrarnos con estos grupos interdisciplinarios, porque finalmente nosotros tenemos que dirigir esos grupos, los tenemos que guiar para que ese trabajo sea eficaz. Concluyo, nada más preguntas. ¿Hay sesión de preguntas? ¿Hay sesión de preguntas? ¿Sí? Ok, entonces abrimos una sesión de preguntas, por favor, si levantan la mano que quiera preguntarles a los ponentes. Bueno, ahorita que está una coyuntura en la ley, yo quiero saber si ustedes, como dos grandes teóricos de la valoración documental en México, han planeado alguna acción a nivel nacional para emitir lineamientos para detectar los valores secundarios en los documentos. Si tienen alguna acción con el AGN o si piensan hacerla. La verdad es que no. La verdad es que no, porque pues
nos acotamos al ámbito territorial en el que estamos, en nuestro caso el Estado de México, y además pues porque obviamente hay instancias a nivel nacional que tienen la obligación jurídica de hacerlo, ¿no? Tenemos el Archivo General de la Nación, entre otros. ¿Que podemos coadyuvar? Desde luego que sí, y pues lo hemos hecho, porque quiero decirles que nosotros desde los 80s emitimos los primeros lineamientos para la valoración y selección documental, y me honro en decirlo, que pues ha servido como ejemplo para muchos estados del país, ¿no? Para que hagan los propios, desde luego. Y pues en ese sentido, pues creo que sí se ha contribuido en algo, pero formalmente que estemos pensando en contribuir con la formulación de algunos lineamientos, criterios para valoración y selección que sean aplicables a nivel nacional, no, en nuestro caso. Bueno, en el caso de Hidalgo, a mí me queda claro que si yo tengo un sistema de archivos integral o institucional, estoy aplicando los 4 instrumentos que marca la ley, y hay un área que se dedica precisamente a esta valoración basado en los 3 valores secundarios que ustedes ya conocen, y con además haciendo toda una investigación de la institución que los generó. Tendríamos ahí los criterios. Tal vez faltaría en el caso de Hidalgo de dejarlos plasmados en un documento, pero la metodología como que se utiliza en base a la teoría archivística en este momento, pues sí nos ha dado resultado. Al final de cuentas, los que llevan a cabo esta valoración, pues tienen los perfiles de archivista y historiador, y de alguna manera nos ayuda a esta parte, pero sería interesante dejarlos plasmados en un documento. Gracias. Sí, adelante. Me voy a permitir hacer un comentario, que no soy de esas 2 personas. Fíjense que lo que refiere la Ley General de Archivos prevé en el Consejo Nacional precisamente esa facultad de emitir criterios en materias, en este caso valoración y organización. Pero también este punto es muy importante. En la teoría refiere, y voy a exponerlo con un problema, en lo que es el Poder Ejecutivo Federal, llámese las dependencias y entidades, que deberían tener los mismos criterios, los mismos plazos de conservación de expedientes, no lo han homologado. ¿Por qué? Porque la misma norma, vamos a decir, nos da esa responsabilidad y función a los coordinadores de archivos para emitir catálogos, ¿sí? Pero considero que en la cuestión teórica y puede ser administrativa y jurídica, creo que eso puede ser un error. Y lo expongo con un ejemplo, un expediente de personal. De una dependencia, de las 16 dependencias que tenemos, cada una lo conserva de diferente manera, ¿sí? Unos dicen, lo voy a conservar 30 años, lo elimino. Otros refiere, lo conservo de manera permanente, cuando en principio a todos le asiste la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? A todos le asiste la misma justificación administrativa de conservarla por el uso, ¿sí? Pero aún así no se homologa, y eso considera un servidor que es un problema en los sistemas archivísticos. Se debería homologar, ¿sí? Únicamente los documentos que sean homologados son los contables, con la norma contable gubernamental, ¿sí? Pero tenemos esas lagunas. Adelante, por favor. Por parte de la AGN sí tenemos considerado crear el instrumento donde fijemos los criterios a considerar para una valoración documental. No existe. Estamos encontrando que algunas instituciones, estados, están trabajando con cierto conocimiento, pero no todos se atreven a plasmarlo. Y también otra preocupación que estamos detectando es que en el CADIDO tú pones muestreo. ¿Y me puedes decir qué criterio estás utilizando para sacar tu muestra? Matemáticamente hay una metodología para sacar muestras, ¿pero es aplicable para la información? Pregunto. Ok, el debate de los historiadores y los archivónomos. En un proceso de valoración sí hay un método histórico que te puede ayudar para determinar qué información puede sí ser considerada permanente, su conservación.
Quien ya ha llevado metodología de la historia cuantitativa sabe que para reconstruir una serie, pero esta es una serie matemática de datos, para ver el comportamiento, los picos, las bajas, las coyunturas, se reconstruye de acuerdo a fuentes primarias que te permiten hacer un análisis en donde realmente detectas en un periodo de corto, mediano o larga duración el comportamiento en la parte económica. Ok, en la parte económica. Hay que ver qué fuentes te da ese tipo de datos. ¿Es aplicable para todo? No. Pero es parte de esos criterios que hay que saber explicar, poner en papel para decirle a quien haga la valoración que debe de ser aplicado para qué tipo de información y qué criterio para otro. Y más si vas a sacar una muestra, bajo qué criterios. Sí se tiene contemplado que aquellos que están liderando ya en valoración documental, los subamos a la mesa para hacer una retroalimentación y por qué no pensar en una homologación a partir de una base. Y ya de ahí a lo mejor va a haber otros casos en donde tendrán que considerar otros elementos. Igual y sí, pero al menos atrevernos a poner una base, un punto de partida para saber qué debes de considerar en esos criterios de valoración documental. Segunda preocupación, aplican el CADIDO. A mí me llegan, yo tengo a mi cargo las bajas documentales y estoy detectando que aplican el CADIDO a rajatabla. Si la serie dice tantos años y es todo eliminación, a mí me dice mi CADIDO eliminación, va todo a eliminación, no, espérame tantito. Antes de que tú definas el destino final, tiene que existir un proceso de valoración. No porque la serie diga eliminación, va todo a eliminación, tiene que pasar por un proceso de valoración, forzosamente, y lo tenemos que normar y regularizar así. Previo al proceso de valoración, entonces sí, decide, de acuerdo a tu CADIDO, si efectivamente fue todo para eliminación o hubo algo que pudo haberse conservado. Entonces, es parte de lo que vamos a normar y sí, efectivamente, es necesario. Bueno, nomás un comentario sobre lo que dice la maestra. En el caso de Hidalgo, cuando hacen ellos los catálogos documental, en la parte que hablaba el maestro es obviamente la parte de evaluación primaria, sí hay un abogado que los está orientando. En el caso histórico se habla de que tienen que hacer una prevaloración, pero la última palabra la tiene el órgano rector. Ellos tienen que hacer su catálogo, hacer una prevaloración, y por eso en el comité de archivos que deben de formar, ellos deben tener una persona con un perfil de historiador o sociólogo que dé un punto de vista. Cuando ellos hacen su petición al órgano rector, se tienen que basar en el catálogo primero para ver si ya terminó todas sus vigencias y después pasa con el órgano rector y entonces el área de dictaminación empieza a entrevistar a la gente en los inventarios que se les pide todo un proceso, se hace una inspección ocular en sitio inclusive, y no se los dije, pero inclusive si tiene que ser en Huejutla, vamos hasta Huejutla. Si tiene que ser a 3 cuadras donde trabajamos, vamos a 3 cuadras. Pero no porque lo pongan en el catálogo, que es baja, lo vamos a respetar. No, ese es un punto de partida nada más y tiene que seguir un procedimiento extra cuando llega con el órgano rector, con las personas que tienen que hacer este trabajo. Obviamente nos basamos en los 3 valores secundarios que marca la ley, pero hoy hay otros criterios que tal vez lo que ella decía no están plasmados en esos 3 valores que son los que se aplican la gente que aplica esta valoración definitivamente, ¿eh? Esa es un poco la idea. Rápidamente yo quisiera comentarles que en el caso del Estado de México, en realidad en los archivos de trámite, pues no se hace más que lo que se conoce como selección preliminar o expurgo, ¿no? Sí, duplicados, copias, etcétera. Y eso es lo que después, eso sí pueden destruir, pero fuera de eso no pueden destruir absolutamente nada. Todo pasa al archivo de concentración. Por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo, todas las unidades administrativas tienen que enviar, cuando ya no les es de utilidad la documentación, la tienen que enviar por norma al archivo de concentración, que es el que tenemos, por eso crece tanto. Nosotros recibimos alrededor de entre 15 y 17 millones de documentos anuales, ¿no? Y eso no todas concentran, desde luego. Si concentraran no sé qué haríamos. Y en los procesos de selección documental,
la comisión que les Codidedo le llamamos, la Codidedo, ha autorizado la eliminación de más de 1.600 millones de documentos. Si no, imagínense ustedes, ¿dónde estarían? Solo el Archivo General del Poder Ejecutivo ha eliminado más de 160 millones de documentos. Bueno. Agradecemos la presencia y la participación del maestro Rodolfo Lanís Boiso, del licenciado Arturo Hernández Rojas y de nuestro moderador, el licenciado Esteban Landa Rodríguez. Hacemos entrega de sus constancias y de un pequeño presente.